Muy buenas tardes y vamos a empezar con el módulo 3 de nuestras variedades insulares y foráneas. Hoy ya, después de los primeros 2 días de introducción, vamos a entrar en materia con las descripciones de las principales variedades. Vamos a comenzar con variedades blancas y vamos a comenzar con las Islas Canarias. Pero primero voy a echar un vistazo al chat de ayer. Hay algunas cositas. Por ejemplo, Vanessa, que decía que se oía eco. No sé si sería tu ordenador o el resto también me oíais con dificultad. Espero que se te solucionase a ti, Vanessa, y al resto si alguien también tuviera ese problema. Espero que no sea por mi culpa, por mi ordenador, vamos. Salva comenta. Israel, has hablado de los griegos y romanos en la entrada del viñedo en la península ibérica, pero yo tenía entendido que los fenicios tuvieron también un papel importante, ¿o no es así? Sí, antes incluso que griegos, que fueron antes que los romanos, pues antes que los griegos, los fenicios creo que sí lo comenté, o a lo mejor no, que arribaron en la zona norte del Mediterráneo español, por Gerona, por Cataluña, Tarragona y también por Andalucía, ¿no? La cultura fenicia de, del 3000, año 3000 antes de Cristo aproximadamente, tercer milenio antes de Cristo, pues podrían ser los pioneros, pero también, como comenta aquí abajo Bernabé, pues los pueblos que antes de la llegada incluso de los fenicios ya poblaban la península, como íberos, celtas y celtíberos, pues sobre todo los íberos y celtíberos en la mitad sur de la península, pues ya se han encontrado yacimientos arqueológicos que evidencian restos de ánforas con restos de pepitas y ácido tartárico adherido, que bueno, pues son prueba de que había una viticultura, aunque fuera rudimentaria, en las épocas, pues incluso antes de los fenicios, ¿no? Como bien dice Bernabé, al hilo de lo que decís arriba, yo tengo entendido que los vestigios más antiguos que datan de producción vinícola en España se encuentran en el yacimiento íbero de las Pilillas, que se encuentra en Requena, Valencia, en el Ladeo Utiel Requena. Sí, yo creo que es el más antiguo, como tú bien dices. No hay, pero bueno, la arqueología es una ciencia viva, puede rescatar nuevos yacimientos y bueno, pues siempre hay que estar a la expectativa, pero sí lo más antiguo son esos restos íberos que luego ese mismo poblado lo ocuparon los romanos en siglos posteriores. Bueno, pues hay restos de ambas culturas, la cultura íbera y cultura romana en las Pilillas. Él comenta una pregunta. En España, ¿todas las vides están injertadas para evitar la filoxera? Eh, no todas, casi todas, pero estuvimos hablando ayer de algunos reductos de viñedos en pie franco, que no necesitan o no tienen riesgo de que la filoxera ataque, porque la filoxera sigue ahí. Entonces, está en el planeta. Entonces, pues estos viñedos están, digamos, a lo largo de la historia, pues la filoxera, desde que irrumpió en Europa, no ha accedido a esos terrenos, con lo cual, pues no tienen por qué injertar en pies americanos, en vides americanas. Y luego Shamir dice, en México está en boga el cultivo biodinámico. Sí, bueno, en general eh, tiene, tuvo su momento y bueno, ahora por lo menos en Europa está más estabilizado, aunque crecen los viticultores que sin ser ecológicos o incluso viticultores convencionales, pues adoptan algunas técnicas de la biodinámica, bueno, pues para como una herramienta más a la hora de ofrecer vinos de calidad. De hecho, tengo aquí un enlace que os prometí ayer
de los preparados biodinámicos. A ver si consigo acceder al chat un momento. Por favor. Aquí os dejo este link, es de la web de Demeter, de la empresa certificadora a nivel internacional, Demeter International. Y eso es un PDF donde tenéis, no habla solo de viticultura, es agricultura en general, preparados esas pócimas, ¿no? Que, como decíamos, meten en cuernos de res y lo entierran en el suelo para luego, cuando se ha generado una microfauna a través de esos nutrientes que hemos incluido en el suelo, en ese hoyo que hemos cavado, pues al final se genera una microfauna que se recoge posteriormente, semanas o meses después, se mezcla con agua y se espolvorea, pues se extiende por todo el viñedo para que sus beneficios, esa microbiología, microfauna que hemos creado, pues digamos que nutra el suelo y le ofrezca características más saludables, ¿no? A ver si había alguna otra pregunta más. Jorge dice, bueno, muchas gracias por la interesante clase de historia. Sí, bueno, al final el sumiller o el wine lover, ¿no? Personas que les gusta conocer más y más y más sobre el vino, pues al final estudiamos muchas cosas, como estáis viendo, pues estudiamos meteorología, estudiamos botánica, estudiamos geología, geografía, climatología, historia. Bueno, pues al final el vino es cultura y la cultura pues engloba todos estos aspectos, ¿no? Tradiciones, cultura. Bien, pues a ver, déjame mirar, pero creo que ya estaba. Sí, ya está. Pues nada, ahora lo que hago es compartir pantalla y comenzamos con, como os he comentado, con las variedades blancas de las Islas Canarias. Bien, en cuanto a las Islas Canarias, realmente, bueno, pues, pues medio para atrás, si queréis. Pues es un lugar único para la viticultura que cuando hablábamos de terroir, el concepto de terroir, las tradiciones humanas, en la mayoría de las islas no hubiera existido nunca la viticultura. Ejemplo de ello es el viñedo de Lanzarote, ¿no? Después de esa erupción importante que llenó toda la isla de ceniza volcánica, pues parecía imposible que se pudiera cultivar la vid y que diera frutos. Sin embargo, pues así fue. Y así sigue siendo. Bien, Canarias realmente como archipiélago aislado o apartado del continente, pues tiene unas características únicas. Es una de las zonas del mundo, si no la zona que más más diversidad de variedades de uva autóctonas tiene, ¿no? El gran patrimonio de las Islas Canarias es difícilmente superable por cualquier otra zona del mundo, ¿no? En cuanto a variedades y también en tradiciones y técnicas ancestrales, ¿por qué no decirlo? Todo comenzó pues, cuando los primeros colonizadores, primero castellanos a final del siglo XV y después, a principios del siglo XVI, pues de otras zonas europeas, esos aventureros, esos navegantes venecianos, austriacos, alemanes, ingleses, franceses, de muchas otras zonas de Europa, pues llegaban a estas islas y en muchas ocasiones se asentaban en ellas y bueno, pues traían todos esos productos propios de sus tierras de origen. En este caso, pues el origen de la viticultura en Canarias vino de la mano de esos colonos que llevaron variedades de uva del continente. Estoy hablando siglo XV, siglo XVI. Sin embargo, bueno, pues la evolución por el carácter aislado de las islas,
la evolución de esas variedades y la propia hibridación entre ellas ha generado este patrimonio único que, por cierto, nunca fue atacado por la filoxera, con lo cual, bueno, pues las Islas Canarias, al fin y al cabo, han actuado como reservorio genético de esas variedades antiguas que en su mayoría pues quedaron arrasadas por la plaga de la filoxera a final del siglo XIX. De ahí la importancia de ese amplio patrimonio en cuanto a variedades de uva en Canarias. Veremos que todas las que vamos a ver, tanto blancas hoy como tintas mañana, pues son variedades que se encuentran casi en todas las islas, a excepción del Hierro y Lanzarote, que tienen un patrimonio bastante más limitado, digamos, y más, de una manera aparte del resto de islas. Casi todas las variedades que vamos a ver, aunque haya pocas hectáreas, como veis este aldillo que yo solo 2 hectáreas, hay otras variedades que incluso en el último censo vitivinícola pues no aparecen como registradas, como que hubiera, que no, como si no hubiera plantaciones oficiales, ¿no? Sí que las hay a modo residual, pero las denominaciones de origen lo que hacen es mantenerlas en su catálogo de variedades, aunque sea variedades autorizadas, no preferentes, pero sí autorizadas, con el fin de, aunque haya muy poco o casi nada, con el fin de que no desaparezcan, ¿no? De alguna manera, si están en esa normativa de cada denominación de origen, pues es una manera de evitar su extinción. Si desaparecieran de esos listados, si no fueran variedades oficiales de las denominaciones de origen canarias, pues posiblemente perderían el interés por parte de los viticultores y al final se arrancarían esos viñedos y ese material genérico se perdería para siempre. Por tanto, veremos hoy y mañana que hay muchas variedades que tienen muy poca, son casi testimoniales los viñedos que hay, o incluso son pequeñas plantas que están diseminadas en otros viñedos más grandes de malvasías o de otras variedades más mayoritarias y se encuentran salpicadas individuos, ¿no? Plantas individuales salpicadas en viñedos de otras variedades. Pero la labor de las denominaciones de origen es muy importante y también la labor actualmente, como os comenté, que hay ese interés por recuperar variedades autóctonas en toda España, en el mundo en general, pero en toda España, y las instituciones están poniendo, y instituciones y universidades se están poniendo a cargo de esa recuperación, de esos estudios de ADN. Entonces, bueno, pues eso hace que variedades que ahora son minoritarias posiblemente crezca su población en las próximas décadas. Bueno, después de esta introducción, comentaros pues también que las variedades, debido a esas características que decíamos antes, de el carácter muy específico del clima de Canarias, pues las variedades también, esas variedades antiguas del siglo XV, siglo XVI, europeas que llegaron aquí, después de 6 siglos, pues han evolucionado y de nada se parecen a aquellas originales que llegaron a estas tierras, ¿no? Porque, bueno, aquellas originales estaban adaptadas a otros climas, a otras latitudes, a otros entornos, y aquí han evolucionado, se han adaptado y ahora pues ofrecen diferentes características, tanto morfológicas a la vista, como también en los vinos que producen. Esos climas, bueno, en Canarias la verdad que hay muchos vinos, pero podemos hablar. Como decía, hay muchos microclimas, pero predomina, podemos decir, el clima estepario, el clima de estepa, que va a ser un clima de estepa cálido, pero a medida que nos elevamos en altitud, como ya sabéis que pues, hay Tenerife tiene el pico más grande de España, la montaña más grande de España, el Teide, 3.700 y pico metros. Bueno, pues a medida que nos elevamos en altitud, ese clima de estepa cálido se convierte en clima de estepa frío. Y las variedades, obviamente, como digo, se van a adaptar a estas condiciones. Bueno,
después de esta introducción, ya digo, vamos a entrar en materia con las variedades que tenemos en el catálogo de hoy, que son, por ejemplo, la albillo criollo. La familia de los albillos es una de esas variedades ancestrales antiguas, pero nada tiene que ver con las variedades de albillo que tenemos en la península, como el albillo mayor o el albillo real. Genéticamente no tiene nada que ver. Incluso tampoco con el albillo de Montelentiscal, que se cultiva en Gran Canaria, en esa zona de especial protección y de viñedos antiguos y vinos de calidad, que es Montelentiscal, la zona de especial protección, como digo. Esos análisis actuales de ADN siguen en proceso, como en muchas de las variedades, pero evidencia que parece provenir esta albillo criollo de un cruce entre la Verdello y la Listán Blanco de Canarias. Hay algunas otras variedades que también provienen de este mismo cruce, como veremos a continuación. Es una variedad que tiene una brotación, un desborre sobre la media, ni precoz ni tardío, pero tiene una maduración precoz, con lo cual, bueno, pues el ciclo es corto. Démonos cuenta de que el clima en Canarias es bastante homogéneo, bastante lineal en las 4 estaciones, en otoño, invierno, primavera, verano, y con unas temperaturas medias pues en torno a los 20, 22 grados, más o menos, ¿no? Ya digo que hay luego muy diferentes microclimas, ya sea en el sur de las islas o en el norte, ¿no? En el norte va a haber mucha mayor humedad, mayor influencia de los vientos alisios y unas temperaturas algo más frescas, y en el sur pues van a ser zonas más cálidas e incluso con perfiles de clima desértico en algunas ocasiones. Entonces, bueno, pues esta variedad, en este caso, tiene una maduración precoz, no le cuesta mucho madurar, con lo cual, bueno, pues tendrá una maduración pausada, como corresponde a ese clima, sin grandes olas de calor, como puede ocurrir en la península, y tendrá un ritmo adecuado. Prefiere los terrenos elevados, como es más evidenciado la presencia de albillo criollo en el norte de la isla de La Palma. Este albillo criollo normalmente pues lo vamos a encontrar en la isla de La Palma, sobre todo en el norte, y también algo en Tenerife. Ya veis que solo hay registradas oficialmente 22 hectáreas, con lo cual tampoco da mucho de sí. Entonces, los vinos que suele producir este albillo criollo son vinos ligeros, frescos, jóvenes, aromáticos, con un grado alcohólico moderado, a veces alto, en función del clima, y una acidez también moderada. Como digo, vinos bastante equilibrados, frescos, fáciles de beber y que aportan intensidad aromática. Sin embargo, lo más común es encontrar el albillo criollo mezclado con otras variedades, debido a que no hay muchas hectáreas, como veis. Pasamos a otra variedad. A partir de ahora vamos a tener fichas de variedades explicando un poco las características generales de cada una de ellas para que tengáis y os sirva como apuntes en el futuro, apuntes para consulta cuando tengáis dudas sobre alguna variedad. Aquí están reflejados un poco los aspectos principales de cada una de ellas. El bastardo blanco, que tiene como sinónimo baboso blanco, pero nada tiene que ver ni con el bastardo negro ni con el baboso negro. Ni siquiera el baboso negro tiene que ver con el bastardo negro. No son sinónimos, sin embargo, los blancos sí lo son. Entramos en el intrincado mundo de las variedades y de los sinónimos, homónimos, etcétera, que confunden un montón. Pero hasta hace bien poco, hablando de uvas tintas, lo veremos mañana, baboso negro y bastardo negro eran la misma variedad. Sin embargo, los estudios recientes de genética, de ADN, han demostrado que son variedades diferentes. Y también diferentes, como digo, al bastardo blanco y al baboso blanco, que es el. Entonces, bueno, pues esta variedad de uva es más, según esos análisis científicos, es más cercana, está más cercana genéticamente, es pariente de la Budelo portuguesa. La encontramos de manera testimonial, como veis, aquí incluso menos que el albillo criollo que veíamos hace un momento, simplemente pequeñas
plantas o plantas individuales, quiero decir, salpicadas o mezcladas con vides de otra variedad, ¿no? Es lo que se denomina el vidueño. Un vidueño es esa pequeña parcela, más o menos pequeña, donde tenemos plantadas en el mismo perímetro, plantadas vides de diferentes variedades, ¿vale? Entonces, normalmente, pues eso se hacía mucho en los pueblos y Canarias y en la península, se recogía toda la uva a la vez y se vinificaba toda junta, ¿no? Sin saber si era porcentaje de 20% garnacha, 70 tempranillo o cualquier otro porcentaje. Se me cogía todo y se elaboraba. Este vino de Vidueño canario realmente tuvo mucho éxito porque se vendía, se llevaba en barcos a América y era un vino de consumo muy habitual y con mucho éxito en el continente americano. Eh, es una variedad propia de Canarias, no la vamos a encontrar en cualquier otro lado del mundo y como veis se autoriza en todas las DOs, todas las denominaciones de origen, salvo en Tenerife, en la denominación de origen Valle de Güímar, en la denominación de origen Lanzarote y en la denominación de origen Gomera, la Gomera. Y incluso en esta última ya no se permiten las nuevas plantaciones de este bastardo blanco o baboso blanco. Sin embargo, en La Gomera es donde es más representativa esta variedad. También la podemos encontrar en el Hierro y bueno, pues ese informe o ese censo del año 2022 no registra ningún viñedo oficial de esta variedad. Sin embargo, bueno, pues como hemos comentado, algo hay mezclado con otras variedades en otras parcelas, ¿no? Pero claro, identificar cada individuo es también una tarea complicada que lleva su tiempo, por eso esos estudios de ADN tampoco son inmediatos los resultados. Esta variedad, por tanto, pues está siendo mantenida por esa normativa de las denominaciones de origen, salvo en Valle de Güímar, Lanzarote y Gomera, donde, bueno, pues no se contempla, ¿no? Está en claro retroceso, pero no va a ser, digamos, eliminada, ya que está registrada en esas denominaciones de origen, en esas normativas. Sin embargo, bueno, pues, lo que vamos a encontrar es algunos vinos que tengan un mínimo porcentaje de bastardo blanco que va a aportar calidad aromática, que eso le sobra, y una alta acidez, con lo cual en mezclas lo que va a hacer es mezclarse con variedades de uva con acideces medias o bajas, como podría ser el albillo criollo, para aportar algo más de frescura en boca y longevidad al vino en ese conjunto, en ese cupás, en esa mezcla de variedades, ¿no? Y sobre todo también la calidad aromática. Otra variedad, la bermejuela, esta es más común, como veis, hay una presencia en las Canarias de casi 7.300 hectáreas y es variedad considerada preferente, no autorizada. Autorizada sería un rango inferior. Esta variedad es preferente en todas las denominaciones de origen canarias, menos el Lanzarote, y como ya decíamos, que junto con el Hierro van un poco por su cuenta. Hay otros sinónimos para nombrarla. Ya digo que el mundo de los sinónimos de las variedades es casi infinito. De tantos como pueblos hay que tengan cada variedad, ¿no? Tenemos bermejuelo, marmajuelo, marmojuelo, marmajuelo blanco, marmejuelo, bermejuelo. Ya veis que hay muchos sinónimos para nombrar la misma variedad. Hay veces que nombres muy parecidos o iguales incluso nombrarán a variedades diferentes en función de la latitud donde estén. Es súper complicado entender, obviamente, un mundo tan antiguo, una tradición tan antigua, pues al final, si no quedó reflejado por escrito en su origen, pues muchas cosas mucha información se acaba perdiendo, ¿no? Esta variedad es una variedad que brota precozmente y madura también precozmente. Es una variedad que, bueno, pues no necesita grandes dosis de sol para conseguir una plena madurez.
Y el parentesco genético aún no se le ha encontrado, con lo cual, bueno, se considera una variedad también endémica de las Islas Canarias. Tiene como característica unos vinos con muy buena acidez. Es lo que vamos a encontrar, de hecho, en casi todos los vinos de Canarias, debido a que no hay unas temperaturas durante la época de maduración, no hay unas temperaturas excesivamente cálidas. Por tanto, no se pierde, no se combustiona excesiva acidez en el proceso de maduración. Siempre la uva va a madurar, va a conseguir azúcares lentamente, pero perderá acidez muy, muy lentamente también. Entonces, esa es una característica general de los vinos de Canarias, ¿no? Que tienen bastante frescura en boca, una buena acidez. Así, bueno, pues es una variedad que también normalmente, debido a esa buena acidez y alto grado alcohólico, puede ayudar a otras variedades en mezclas de vinos, aportando precisamente eso, acidez y grado alcohólico. Además, se caracteriza, aun siendo una variedad blanca, tiene un alto contenido en polifenoles, tiene cierta estructura tánica, cosa que ya digo es poco habitual en variedades blancas. Esto la acredita para participar en mezclas de vinos que van a pasar por barrica, con fermentaciones o crianzas en barrica, porque bueno, esa estructura junto con la acidez y el grado alcohólico le aportan los argumentos necesarios para acometer con éxito un paso por barrica, más o menos prolongado. Normalmente en los vinos blancos no suele ser tan prolongado el paso por barrica como en los vinos tintos. Y bueno, en cuanto a su calidad cenológica, tiene una riqueza y una variedad de aromas interesante con frutas tropicales, notas herbales aromáticas, balsámicas, como el laurel o la hoja de higuera. Ese es un aroma también que podemos encontrar en otras variedades. La forastera blanca. La forastera blanca es una variedad que tampoco tiene excesiva implantación. En el viñedo, como veis, 84 hectáreas registradas, pero se considera preferente, el estatus de preferente es importante, en todas las denominaciones, menos, volvemos a Lanzarote y el Hierro. En el Hierro no se permiten nuevas plantaciones de forastera blanca. Está autorizada, no preferente, pero sí autorizada, pero no se permiten nuevas plantaciones. En otras zonas del mundo tampoco se encuentra, con lo cual estamos ante otra de esas variedades únicas, endémicas de las Islas Canarias. Por eso se considera también preferente y, bueno, pues siendo preferente, debería haber mucha más forastera blanca plantada. Su hábitat ideal se encuentra en La Gomera, donde es la variedad principal, y de hecho ha adquirido el nombre de forastera gomera por esas cualidades que ofrece en esta isla, ¿no? Entonces, genéticamente, al igual que veíamos antes con el albillo criollo, procede de esa línea genética, ese árbol genealógico entre la listán blanco de Canarias y la verdello. El listán blanco de Canarias, creo que lo vamos a ver ahora, es el palomino fino de Jerez. Bien, esta forastera blanca pues tiene esos racimos muy compactos que resultan un problema si tenemos exceso de humedad. ¿Por qué? Pues porque si hay exceso de humedad en el ambiente, esos alisios a diario que riegan, que empapan todos los terrenos, sobre todo la parte del norte, noreste de las islas, pues esa humedad permanente diaria, incluso un periodo de lluvias continuado durante varios días, hace que la humedad se instale entre las grietas de las uvas, en ese racimo compacto, y el aire no sea capaz, el posterior viento, no sea capaz de secar esa humedad, con lo cual esa humedad se queda estancada, digamos, en el interior del racimo, y es cuando se producen podredumbres y problemas de hongos y mohos. Entonces, esta variedad, por tanto, debido a esas características, le obligan al viticultor a plantarla en zonas bien aireadas, en zonas donde esa humedad de los alisios no incida de manera directa, sino quizás ofrezca humedad, pero de manera indirecta,
o de manera menos intensa. Y bueno, pues esas características de la forastera blanca implican este proceder de los viticultores, para que veáis cómo el clima, el suelo y las variedades de uva también van a influenciar la manera de trabajar el campo. Los vinos de forastera blanca tienen una gran calidad aromática y una acidez muy alta, también grado alcohólico. Entonces, en los vinos blancos ya sabemos que el cuerpo, lo que se llama cuerpo o estructura en los vinos blancos, principalmente viene dada por la acidez y por el grado alcohólico. En los tintos también vendrá dada por los polifenoles, por los taninos. Ya hemos visto que algunas variedades blancas también tienen, para ser blancas, tienen cierta cantidad de tanino y por tanto, teniendo ese elemento junto con la acidez y el grado alcohólico, hacen que sean mostos con bastante estructura y, bueno, pues al final van a ser capaces, esa musculatura que conforman la acidez y el grado alcohólico, van a ser los argumentos ideales para acometer crianzas en barrica. Y también para complementar a otras variedades en mezclas cuando se quieren meter en barrica. ¿Vale? Otras variedades que no tengan tanta acidez o tanto grado alcohólico, pues si son complementadas con esta forastera blanca, por ejemplo, pues van a tener un mayor potencial de envejecimiento. Perdón. Vamos con otra variedad blanca, la variedad Gual, muy poco extendida, con 11 hectáreas registradas, y tiene como sinónimos la Torrontés, Torrontei Negro, Ubal en la península ibérica, y en Portugal se la llama, es la variedad como Boal o Boal Cachulo, también Malvasía fina. Veis que los sinónimos confunden, ¿no? Ahora te hablan de Malvasía cuando no es una Malvasía. Bueno, pues estas son las cosas que tiene, ya digo, las múltiples polinizaciones y las múltiples adaptaciones de unas variedades en unos entornos u otros, ¿no? Al final acaban recibiendo nombres diferentes. Según sus estudios de ADN, sus parentescos están ubicados en el cruce de la variedad Baboso Negro y la variedad Gebeni, una variedad casi desaparecida. Se encuentra principalmente en el Hierro, esta uva, aunque está autorizada en todas las denominaciones de origen del archipiélago, pero principalmente en el Hierro es donde da mejores resultados. También en la isla de La Palma, en la Hoya del Mazo, en esa zona también de especial protección vitivinícola, pues tenemos un sinónimo que nada tiene que ver con el que se ubica en el Hierro. La llaman Gual en La Palma, pero no es la Gual que estamos estudiando en esta imagen, ¿no? Entonces, se complica mucho, lo siento, es así. Voy a intentar explicarlo lo más clarificado posible, ¿no? Pero es complicado. Y bueno, pues esta variedad es tardía de brotación, pero madura tempranamente. Es decir, que tiene un ciclo muy corto. No necesita excesivo sol para madurar, pero le cuesta mucho esa brotación inicial, ese arranque de brotación. Esto tampoco es muy positivo enológicamente, porque lo que queremos es o lo ideal es una maduración de la uva lenta y pausada para que se desarrolle completamente esa madurez. Entonces, cuando el proceso es algo más corto o algo más acelerado porque brota muy tarde y madura muy pronto, pues al final aromáticamente no se desarrollan todos los aromas de la piel de la uva. Por suerte se mantiene mucha acidez porque como madura muy temprano, pues se mantiene bastante acidez y bueno, pues suelen ser vinos que aromáticamente adolecen un poco de intensidad y de variedad aromática. Pero además tienen el inconveniente en este caso, porque fijaros, estamos hablando de que un grado alcohólico alto y una buena acidez hacen vinos longevos, hacen vinos que puedan incluso acometer periodos de estancia en barrica. Sin embargo, hay otros condicionantes. Hay unos componentes como son las oxidasas o los diversos polifenoles que son
más o menos oxidables, pues en el caso de la Gubal es una variedad bastante oxidable, que pese a tener un alto grado y una buena acidez, pues no es apta para o para envejecimientos o para largos tiempos en botella, para beber vino joven. Bueno, vamos con una variedad que supongo que esta os sonará un poquito más, y es la Malvasía aromática. Esta variedad es la que conocemos como Malvasía de Sitges en la península ibérica. Se cultiva en La Mancha, se cultiva en Murcia, en las Islas Baleares, bajo el nombre de Malvasía de Banyalbufar. Y bueno, pues al final es una de las variedades también extendidas en la península. En Canarias está en todas las denominaciones de origen, salvo en la Deo Lanzarote, porque en la Deo Lanzarote la que tenemos es la siguiente que vamos a ver, que es la Malvasía volcánica. Es la que caracteriza y predomina en el viñedo lanzaroteño. Esta Malvasía aromática tiene su origen mediterráneo. Acordaros cuando hablábamos de esos orígenes en Asia Menor, pues esta malvasía, la malvasía o la familia de las malvasías, proviene de la isla de Creta, en Grecia, y de allí se extendió por toda Europa y, por supuesto, también por las Islas Canarias, convirtiéndose en una de los emblemas de la viticultura canaria. Se encuentra principalmente en La Palma, y en el resto de las islas la vamos a encontrar mezclada en viñedos con malvasía volcánica, o entremezclada en los viñedos de malvasía volcánica. La malvasía volcánica, aunque es principal en Lanzarote, también se da en todas las denominaciones de origen. Y hay mayor cantidad de malvasía volcánica en las Canarias que de malvasía aromática. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo son de la misma familia y comparten muchas características, tanto morfológicas como aromáticas, aunque esta primera es más aromática que la volcánica. Ya lo dice su nombre, ¿no? Bueno, en general, fenológicamente hablando, tiene un desborre tardío y una maduración medio tardía. Ahí también se va a diferenciar algo de la malvasía volcánica, que es algo más temprana. Entonces aquí tenemos un ciclo tardío, ¿vale? Una variedad que más o menos necesita bastante sol para madurar, con lo cual la plantaremos en zonas más soleadas. Esta malvasía es la misma que la malvasía rosada. La malvasía rosada no es más que una mutación de la malvasía aromática, donde la piel se ha tornado a un color rosado, pero en cuanto a características genéticas y de composición de azúcares, ácidos, etcétera, son la misma variedad. ¿Vale? Hay muchas mutaciones. Veremos a lo largo de este curso algunas variedades rosadas, que son variedades blancas que han mutado solo simplemente cambia que ese color de piel de repente ha sufrido una mutación y bueno, pues es de color rosadito. Está el Xarel·lo rosado, están muchas, el moscatel rosado también. Son mutaciones de variedades blancas. Y bueno, los vinos de malvasía aromática son tradicionalmente y desde antiguo muy valorados en el exterior, las malvasías canarias, y bueno, pues al final tienen muy buena graduación, manteniendo una muy buena acidez, aunque maduran tarde, como veis, necesita bastante sol, sin embargo no pierde gran parte de acidez, y ese es un poco un punto de calidad de esta malvasía, ¿no? Que genera bastantes azúcares, pero mantiene muy bien la frescura, la acidez. Y los aromas, pues son una de las cosas que le caracterizan. A veces recuerda los aromas a moscatelados, aromas a miel, aromas a fruta amarilla, muy intensos. Y esto no en vano es así porque tanto la familia de moscateles como la familia de malvasías son las únicas variedades de uva que tienen aromas tanto en la piel como en la pulpa. El resto de variedades de uva que existen en el mundo tienen los aromas enclavados en la piel. Sin embargo, malvasías y moscateles son más aromáticas y con mayor variedad aromática porque no solo su pulpa, y son muy jugosas para comer también, porque no solo su piel es aromática, sino también su pulpa.
Malvasía volcánica, es como de malvasía volcánica hay más de 10 veces más número de hectáreas que de la malvasía aromática, que es más la malvasía aromática es la que predomina en la península. Esta malvasía volcánica es endémica de las Canarias y bueno, pues está autorizada en todas las denominaciones de origen, siendo principal en Lanzarote, ¿no? Es lo que hemos comentado antes. Esta malvasía volcánica también tuvo su momento dorado en los siglos XVI, XVII, porque bueno, se elaboraba con ella el famoso vino Canary, que es un vino dulce, de licor, muy apreciado y que bueno, pues ahora, hace ya unas décadas, se está recuperando porque se había perdido esa tradición del vino Canary, vino de licor dulce. Y bueno, pues en la actualidad podemos encontrar algunos ejemplos maravillosos de estos vinos. Esta variedad volcánica proviene de la malvasía aromática cuando se hibridó, se cruzó con la otra variedad que se llama marmajuelo. Aquí tenemos un desborre tardío y una maduración medio temprana. Veis que se diferencia del carácter tardío en maduración y en desborre que tenía la malvasía aromática. Y los vinos que resultan también tienen alto grado y alta acidez, como la malvasía aromática, son bastante frescos en boca debido a esa acidez y los aromas también son similares, aunque de menor intensidad. La malvasía volcánica no es tan expresiva como su hermana, la aromática. Y bueno, tenemos tanto vinos jóvenes como vinos dulces de licor. Ese famoso Canary que se elabora con malvasía aromática o volcánica y es una maravilla el vino, una joya enológica. Bien, tenemos otra variedad bastante minoritaria como es la variedad Sabro, donde existen pequeños reductos mezclados con otras variedades como las malvasías o la gual, de plantas individuales pues mezcladas en viñedos más grandes, como decíamos antes, en vidueños. Se encuentra autorizada en todas las DEOs del archipiélago canario y volvemos nuevamente a que no se encuentra autorizada ni en Lanzarote ni en el Hierro. Como decíamos, tienen un régimen de variedades totalmente más limitado que el resto de denominaciones de origen canarias y más reducido, vamos. Es una variedad bastante en retroceso que, bueno, pues por tanto no vamos a encontrar vinos monovarietales en ella, sino pequeñas aportaciones a esas gual o esas malvasías que se encuentran en el mismo viñedo. Entonces se vendimian a la vez y se conforman esos cupás o vinos de mezcla. Hay algo de presencia en la isla de La Palma, donde tiene algo de relevancia y se elaboran vinos dulces de vendimias tardías interesantes con sabro y sobre todo pues en las zonas o subzonas, mejor dicho, de Fuencaliente y la citada antes Olla del Mazo, donde estaba la Gual, acordaros. En general, se trata de una variedad precoz en el desborre y de maduración media, con lo cual se alarga, como veis, un poquito el ciclo. Es una variedad que va a desarrollar mejor esa madurez y, bueno, pues como consecuencia, los vinos que principalmente son dulces, los que se elaboran con ella, tienen un buen grado alcohólico y una alta acidez. Un buen argumento para vinos longevos. Y tenemos también vinos secos monovarietales menos y de cupás más, de mezcla con gual y malvasía, como decíamos, y aporta esa acidez alta, ese cuerpo y esa untuosidad. Los aromas del asabro, cuando se elaboran vinos dulces, recuerdan un poco al sirope de melocotón, a esos aromas amielados que recuerdan al melocotón muy maduro. Voy muy rápido. No sé si tenéis algo que comentar. Creo que tenemos alguna alumna de Canarias, me parece. Así que si quieres aportar algo o alguien quiere aportar algo, o comentar o preguntar, me interrumpís, ¿vale? Que si no, pues me lanzo y no miro ni la hora. Son -4, voy bien de tiempo. Bien, la variedad Verdello, que no tiene que ver nada con la Verdejo que todos conocemos, pero sí con el Verdello de Galicia y el Verdello
de las Azores, del Pico de las Azores, Verdello de Pico de las Azores. La podemos encontrar esta Verdello en el norte de Portugal y, como decimos, en Azores, en Canarias, Cabo Verde y Madeira, ¿no? Estas islas portuguesas. Es una variedad que brota precozmente y madura también más o menos precozmente. Es una variedad de ciclo corto y, bueno, pues al final está bien. En Canarias no tenemos problemas de heladas. Cuando en la península, por ejemplo, tenemos una variedad que brota precozmente, como la brotación suele ser en primavera, pues al principio de primavera puede haber los últimos coletazos del invierno y algunas heladas que podían arruinar nuestros brotes tiernos. Sin embargo, en Canarias no tenemos ese problema de heladas, salvo que nuestro verdello estuviera a 2000 y pico o 2000 metros de altitud, ¿no? Podría ser en Canarias, hay viñedos a grandes altitudes. Sin embargo, pues obviamente no vamos a plantar el verdello en zonas donde que sean susceptibles de heladas, porque esa brotación precoz sería fatal para nuestros cultivos. Las zonas secas y bien aireadas son las que prefiere y también tiene el problema que son unos racimos muy compactos, con lo cual el exceso de humedad provocado por los alisios podría provocar problemas de enfermedades y plagas de hongos. Entonces, una zona seca, con poca humedad, con poca influencia de los alisios y bien aireada para la poca humedad que haya, secarla rápidamente, pues son los entornos ideales para esta variedad. Los vinos producidos con Verdello pues tienen también alto grado alcohólico. Canarias en general, pues una gran cantidad de días de sol despejado al año. Entonces eso hace que las uvas alcancen altos grados de azúcares que se convierten en alto grado alcohólico. Y como decíamos, al ser unas temperaturas moderadas durante la maduración, no se pierde excesiva acidez. Y por lo general, como veis, todas las variedades, sobre todo las blancas, tienen una acidez bastante pronunciada y un grado alcohólico también potente. Tienen buen cuerpo, buena estructura los vinos canarios, los vinos blancos canarios. En cuanto a aromas, tiene una gran calidad enológica y tiene aromas muy frescos que recuerdan al lichi, al membrillo, fruta muy madura, fruta tropical, fruta exótica muy madura. Como veis, también el verdello es una variedad que, bueno, pues forma parte de ese patrimonio tan antiguo que, aunque no haya casi plantas o representantes de estas variedades que estamos viendo tan minoritarias, es fundamental que estén registradas en las denominaciones de origen, porque de lo contrario se perderían, ¿no? Es una manera de oficializarlas. Así que, bueno, pues aunque os parezca un poco absurdo estudiar variedades que hay muy poco de ellas en determinadas zonas, pues que sepáis que es una riqueza que tenemos y que es importante conocerlas y sobre todo que los viticultores las protejan, incluso que amplíen los cultivos de estas variedades autóctonas. Está autorizada en todas las DOs de Canarias, aunque puede que no esté presente en todas, pero está autorizada en todas. Eso es lo importante, es a lo que me refiero, ¿no? Salvo en la DO genérica Islas Canarias, que abarca un poco todas las islas, y volvemos otra vez a la DO El Hierro. El listán blanco de Canarias, otra de las variedades que está bastante extendida, con casi 1.600 hectáreas, y como decíamos antes, es la misma que el palomino fino de Jerez. Tenemos también aquí una mutación de esta variedad con piel rosada, que es el listán rosado, exactamente igual, como pasaba antes, pero con ese cambio en el color de la piel. Sin embargo, no tiene nada que ver genéticamente con el listán negro, aunque ambas se llamen listán negro, y tampoco con el listán prieto. Esta variedad es de ciclo más o menos largo porque brota muy pronto y luego la maduración está sobre la media, ni precoz ni tardía. Los mejores listán blanco de Canarias lo tenemos en las zonas más altas, en La Palma, en el norte de La Palma sobre todo, donde, bueno, pues está gran parte de esas 1.600 hectáreas. La tenemos en todas las denominaciones de origen, pero ninguna es preferente. Aunque hay bastante extensión de viñedo de listán blanco, es una de las variedades antiguas y ancestrales de Canarias,
Sin embargo, bueno, pues no es preferente, simplemente está autorizada en todas las DOs. Obviamente, este listán blanco de Canarias, después de tantos siglos adaptado a otras latitudes, otro clima y otro tipo de suelos, pues poco tiene que ver con la palomino fino en cuanto a las prestaciones. Sin embargo, coinciden en ofrecer vinos con un grado alcohólico bajo moderado, una acidez también pues modesta y en general pues neutros en cuanto a aromas. Pues, obviamente lo que se necesita en Jerez, por ejemplo, para elaborar vinos generosos y que todos los aromas se generen en las crianzas, tanto biológica como oxidativa. Es como un lienzo en blanco, ¿no? Es ideal para elaborar generosos, por ejemplo, o para elaborar brandis también. Y por tanto, pues enológicamente para hacer vinos monovarietales tampoco tiene un gran interés. Por ello, pues se utiliza para mezclar con otras variedades que sean más aromáticas, que tengan mucha más acidez y más grado alcohólico. Quizá aportando suavidad. Esta lista en blanco, si la mezclamos con una variedad que tiene mucha acidez, mucho grado alcohólico y está surtida perfectamente de aromas, bueno, pues la lista en blanco lo que va a hacer es suavizar el grado alcohólico y esa acidez tan afilada que tenía la otra variedad, pues quizá suavizarla. Y el vino estará más equilibrado. El conjunto será más equilibrado. Aquí tenemos la burra blanca, que no es más que la Airén de La Mancha. Es exactamente la misma con otro nombre. Tan solo hay 5 hectáreas registradas y se encuentra como autorizada en todas las DOs, salvo en las de Tenerife, Abona, el Codenda y Tisora y en la isla de La Gomera. Sin embargo, como ya os imagináis, pues no, aunque está autorizada en todas esas denominaciones de origen, no puede que no esté en todas, porque solo hay 5 hectáreas registradas oficialmente en este censo del año 2022. Es una variedad, obviamente, minoritaria y nada, no es preferente, no tiene interés enológico, le pasa un poco como la lista en blanco, que es una variedad bastante neutra en cuanto a aromas, con una acidez floja y poco cuerpo, una pulpa poco azucarada. Bueno, pues al final si eleváramos vinos monovarietales, serían vinos bastante planos, bastante sosos, con lo cual lo mejor es utilizarla para mezclas, suavizando variedades mucho más potentes. La diferencia que podemos encontrar entre la burra blanca y la Airén es que en La Mancha ofrece la Airén grandes o altos rendimientos y en Canarias pues ofrece una menor producción. Esto es por lo que estamos comentando del clima. En La Mancha los veranos son muy cálidos y muy secos, con lo cual esas temperaturas tan altas y esa mayor insolación hace que la planta genere más kilos de uva y en Canarias pues esa maduración más lenta, esas temperaturas más moderadas hacen que la variedad o la planta no sea excesivamente vigorosa ni productiva. Vamos con otra desconocida o casi desconocida, perdón, como es la variedad Breval, que también es conocida en la península, en Extremadura, como Beba, Eva de los Santos, Colgariega, nombres muy simpáticos, ¿no? El Valensí blanco en Valencia o el Callop en Baleares. Esta variedad está autorizada en Tenerife, en el Valle de la Orotava, en Lanzarote, Gomera y también en Tenerife, en Tacoronte, Acentejo. En la isla de Gran Canaria está autorizada, pero ya no se permiten nuevas plantaciones. Quieren un poco limitar a esta variedad para potenciar otras variedades. No es que la tengan manía ni nada por el estilo, simplemente es patrimonio, pero quieren potenciar otras variedades. Y como la Comunidad Europea no ofrece con facilidad autorizaciones de nueva plantación, pues hay que elegir. Cuando nos dan una oportunidad de plantar algunas hectáreas, nos autoriza la Comunidad Europea, pues elegimos la variedad que más nos conviene. A lo mejor la Breval por eso está restringida para que no prolifere en favor de otras variedades que se quieren potenciar. Tiene el problema de que le cuesta mucho madurar, es una variedad muy tardía
Entonces, normalmente en muchas ocasiones no alcanza el grado alcohólico deseado o potencial deseado y la acidez suele bajar, porque si se prolonga mucho el periodo de maduración porque no conseguimos el nivel de azúcares deseado, pues la acidez va a seguir bajando. Es una de las variedades canarias que menos acidez tiene. Y bueno, pues normalmente va a ser destinada por esas pobres cualidades enológicas para uva de mesa y en cuanto a elaboración de vinos, pues se aportan pequeñas cantidades a algunas otras variedades para hacer vinos de mezcla. Vamos con otra variedad blanca de Canarias, creo que es la última, el Bijariego blanco. Hay 171 hectáreas y es la conocida en la península también como Vigiriego o Diego. La Vigiriego es una de las variedades que recientemente este año se han incorporado al pliego de condiciones de la denominación de origen Jerez, junto con la Eva, la Beba, la Perruno, yo creo que ya está, y la Vigiriego, son variedades nuevas autorizadas en la denominación de origen Jerez, precisamente con esa intención de que no se pierdan. Habían estado allí, habían perdido el interés, porque obviamente interesa más la palomino fino para hacer los famosos finos amontillados y olorosos y palos cortados. Y entonces, pues estas variedades al final se relegan a un segundo plano o se relegan al olvido. Y la de Jerez lo que ha hecho es recuperarla. También la podemos encontrar en Granada y en la denominación de origen Sierras de Málaga. Este vigiriego o bijariego en Canarias, vigiriego en Jerez, se corresponde con el vigiriego, ¿no? El vigiriego común, que se cultiva por toda Andalucía. Hay otra variedad que es la verdijadiego, que aunque suena parecido, pero no tiene nada que ver y tampoco tendrá que ver con su homónimo tinto, el bijariego negro. Comparten el nombre, pero no son genéticamente de la misma familia. Se trata de una variedad que brota tardíamente y madura también tardíamente. Le cuesta un poquito madurar. Sin embargo, curiosamente, por su genética, pues aunque esa maduración se alarga mucho en el tiempo, no ocurre como antes hemos comentado, sino que la acidez se mantiene, porque esta variedad pues, tiene un alto nivel de ácido tartárico, ácido cítrico y ácido málico. Entonces, pues aunque tarde y se alargue mucho la maduración, siempre vamos a tener vinos frescos, pero a veces excesivamente frescos, con una acidez muy afilada. Esto va a hacer al final que se mezcle con otras variedades con menos acidez para que sea el conjunto algo más equilibrado. Ni tan ácido como la Bijariego, ni tan poco ácido como la variedad con la que se ha mezclado. Bueno, y vamos a nombrar dos variedades de las Islas Baleares. Las Islas Baleares, ese punto, esa encrucijada en medio del Mediterráneo, de todas esas incursiones de fenicios, griegos, romanos, bueno, pues todos ellos hacían parada en las Baleares antes de acometer su ingreso en las costas de la península, ¿no? Con lo cual el patrimonio de variedades de vid también es interesante y variedades autóctonas sobre todo. Porque al final el carácter aislado de un archipiélago pues hace que pues, no evolucionen como esas hibridaciones que se producen más habitualmente en la península ibérica, ¿no? Esta variedad está perfectamente adaptada al terruño de Mallorca y es la conocida como Xarel·lo. Tiene rasgos en común. La Xarel·lo se llama pansa blanca en Cataluña, en partes de Cataluña, en otras se llama Xarel·lo, como sabéis. Y bueno, pues al final son primas hermanas, básicamente, ¿no? Tienen algunas diferencias obvias por los siglos de adaptación a unos u otros terrenos, pues al final van ofreciendo prestaciones diferentes. Sin embargo, bueno, pues está íntimamente relacionada con la Xarel·lo. De hecho, se elaboran vinos espumosos en la Deo Vinisalem, en Mallorca, donde al menos tiene que haber un 50% de esta variedad. Y la variedad Giro Ros, que también esta sí que es endémica y autóctona de las Islas Baleares, una de esas variedades antiguas
que no proliferaron o desaparecieron en otras zonas del Mediterráneo, pero que se preservó aquí en las Islas Baleares, en la isla de Mallorca, vamos, donde están las dos denominaciones de origen, Binissalem y Pla y Levant. Tiene una personalidad muy mediterránea, como variedad autóctona de las Islas Baleares, y bueno, pues esa personalidad es un grado alcohólico importante, con buena acidez y una calidad aromática interesante. Esta variedad de esta variedad ya se tienen registros desde el siglo XVIII, con lo cual, bueno, pues es una variedad tradicional que estuvo a punto de extinguirse, curiosamente, pero que gracias a las denominaciones de origen, pues se está recuperando y se está teniendo mucho interés en ella, ¿no? Por ampliar ese número de hectáreas y porque cada vez más los viticultores la trabajen para sacar sus cualidades, que son buenas, ¿no? Son aromáticamente son muy interesantes, con, como digo, buen cuerpo, buena acidez, vinos equilibrados, que ese cuerpo y esa acidez lo que hacen es también que duren bastante en el tiempo y que vayan evolucionando en botella perfectamente, sin oxidarse. Esos aromas característicos que recuerdan un poco a la miel, a frutas tropicales muy maduras, ese melocotón muy maduro, incluso a veces en años más frescos, notas elegantes de fruta blanca, de pera conferencia, por ejemplo. Tenemos blancos monovarietales y sobre todo cupás, y también participa en espumosos con otras variedades, como la prensal. Bien, pues hasta aquí nuestro recorrido. Hemos ido de las Islas Canarias a las Islas Baleares en nada y bueno, pues ya hemos dado un repaso a esas variedades blancas de ambos archipiélagos. Mañana nos introduciremos con las variedades tintas. Mañana jueves, eso es. ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Se ha probado alguno de estos vinos? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, gracias. Oye, Fenomenal. muchísimas gracias por esta clase súper completa y didáctica. Sí tengo una preguntita que te escribí por ahí, por el chat, y tiene que ver con la variedad, eh, creo que es la malvasía volcánica. En, en la lámina que utilizaste de apoyo, hablas de que tienen alto grado, altos grados. Pero ese alto grado se refiere a altos grados alcohólicos, de alcohol. Sí, Ok, vale, sí, sí. Alto grado alcohólico. Sí. listo. Normalmente, cuando hablamos de grados, tú puedes hablar de grados también en el viñedo, cuando no hay Ujú, alcohol todavía. Cuando tú ujú, haces análisis del nivel de azúcares, se habla de grados Brix o grados Baume, que es la manera de medir el ujú, grado alcohólico potencial, pero ok, expresado en nivel de azúcares. ¿Vale? Pero ujú, en general hablamos de lo mismo, tanto en el campo como en el vino ya hecho. Cuando se habla de grados se refiere más o menos a lo mismo. En el caso del campo, de la uva, se refiere al grado alcohólico potencial, el que puede ofrecer esa variedad de uva, y en el vino hecho, pues el grado alcohólico, el grado alcohólico por volumen, ¿no? El porcentaje de alcohol por volumen. buenísimo. Gracias por la aclaratoria. Nada, realmente pues en las Canarias ya digo que las maduraciones se hacen muy lentamente, entonces se Ujú, consiguen por regla general buenos grados alcohólicos, salvo algunas variedades que hemos visto hoy que tienen un potencial, una calidad enológica inferior, que les cuesta ujú. madurar, que bueno, pues, son excepciones, pero por lo general las variedades canarias van a tener fresca acidez y un buen cuerpo, un grado alcohólico alto, lo que no significa desequilibrado, ni mucho menos, ¿no? Si tú tienes un grado alcohólico alto, pero tienes una acidez alta también, el vino en boca se muestra balanceado, se muestra equilibrado. Otra cosa es que tengas un grado alcohólico alto y poca acidez. Entonces habrá desequilibrio. Ahí notarás mucha más calidez del alcohol. Sin embargo, con una acidez alta, pues el trago, el paso de boca, es mucho más armónico.
y no se nota el alcohol, que eso es un poco la magia de los buenos vinos, ¿no? Que tengan buen cuerpo, pero que sean amables, que tengan potencia, pero tengan elegancia, finura. Eso es difícil de conseguir, pero con estas variedades canarias dan la posibilidad al viticultor de elaborar esos vinos potentes pero equilibrados a la vez. Gracias por tu pregunta. Voy a ver si hay alguna otra. Tampoco os quiero robar mucho tiempo. Voy bajando. Os voy a poner otro link que seguro que os interesa. Lo tenía aquí para el final. Bueno, a lo mejor algunos ya os habéis ido o se han ido. Lo pondré mañana también. Eso es un estudio de las variedades de vid de las Islas Canarias. Un estudio muy importante. Quien sea buen lector y quiera profundizar bien en los vinos de Canarias, aquí lo tiene. Es esta colección de variedades de vid o este estudio sobre la colección de variedades de vid del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que está haciendo un gran trabajo para estudiar, conocer mejor y recuperar esas variedades canarias autóctonas que, como decía al principio de la clase, son un patrimonio de valor incalculable y difícilmente replicable en otras partes del mundo. Bueno, pues creo que no hay más. Fantástico. Lo tomaré en cuenta para mi próximo viaje a, a Sí, claro, España, probar estas variedades. Gracias. a ti. Perfecto. Pues ya solo me queda daros las gracias por la asistencia de hoy, por esos minutos extra que os he robado. Y nada, espero que haya sido fructífera la tarde y mañana nos vemos. Si hay, creo que hay alguna otra pregunta que estáis poniendo ahora en el chat, si os parece, a ver si es una pregunta o qué es. Pero si hubiera algo ya lo revisaré y mañana jueves lo finiquitamos. Se me olvidó poner el nombre. Vale, sin problema. Florian, era eso, pensaba que era una pregunta. Muy bien, pues entonces ya nos vemos mañana. Muchísimas Hasta gracias, que mañana. tengáis muy buena tarde. Muchas gracias, Israel. Hasta mañana a la misma hora. Gracias a vosotros. Si alguien no puso el nombre, que lo ponga ahora, por favor.